Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los ángulos complementarios y las cofunciones. Pues van a ver que está bastante fácil. Primeramente, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a ponerle nombre a los dos ángulos agudos. Ese va a ser el ángulo alfa. Y vamos a ponerle también, antes de continuar, vamos a establecer que este cateto de acá, el lado A, el que se llama A, para alfa, es el cateto opuesto, ¿no ves? Este va a ser el cateto opuesto de alfa. Y este lado de aquí, el lado que se llama B, para alfa, va a ser el cateto adyacente de alfa. Y obviamente esto pues simplemente va a ser la hipotenusa de alfa. Ahora vamos a poner nombre a este otro ángulo. Este va a ser el ángulo beta. Y pues para beta, este lado de acá ya no es cateto opuesto, sino que va a ser el cateto adyacente. Entonces este va a ser el cateto adyacente de beta. Y este otro lado, para beta, el lado B, ahora va a ser el cateto opuesto para beta. Y la hipotenusa, pues esto está por demás escribirlo, pero va a ser igual la hipotenusa de beta. Muy bien, entonces, primeramente, vamos a entender que en un triángulo rectángulo, y en todo triángulo, perdón, los tres lados suman 180 grados, es una propiedad fundamental, y en un triángulo rectángulo ya hay un ángulo de 90 grados, por lo tanto, esto más esto van a sumar los otros 90 que falta para llegar al 180. Es decir, alfa más beta siempre me va a dar 90 grados en un triángulo rectángulo, solo en un triángulo rectángulo, porque ya tenemos otro 90 y para los 180 estos dos de acá tendrían que sumar también 90 y 90 más 90 es 180, ¿verdad? Entonces alfa y beta tendrían que sumar 90 grados y a esto se dice que son ángulos complementarios. Complementarios. Muy bien, entonces ahí, de entrada ahí estamos con nuestra definición de ángulos complementarios. ¿Cuáles son ángulos complementarios? Aquellos que sumados dan 90 grados. En este caso, estos dos siempre van a dar 90 grados. Muy bien, primero eso. Ahora, vamos a tomar esta relación entre estos dos ángulos para una propiedad muy interesante. Miren, vamos a sacar, por ejemplo, el seno de alfa. El seno de alfa va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, A sobre C, ¿no ve? Todo eso para alfa va a ser A sobre C. Luego vamos a sacar el coseno de alfa y así. El coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente B sobre C. Va a ser B sobre C. Y vámonos con la tangente más. La tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto A sobre cateto adyacente, B. Entonces eso va a ser A sobre B. Esto lo vamos a mover un poco más abajo, ¿sí? Para hacerlo más ordenado, porque ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes. Ese teorema de ahí ahorita lo estamos demostrando, o sea que no ignorenlo de momento, primero haremos la demostración. Ya, entonces ahí está. Y vamos a continuar con las otras cofunciones más. El inverso del seno, que es la cosecante. Cosecante de alfa. Cosecante va a ser el inverso, o sea, C sobre A. C sobre A, el inverso del coseno, que va a ser la secante de alfa, que va a ser el inverso de esto, que va a ser C sobre B. Y la cotangente de alfa, que va a ser el inverso de esto, o sea, B sobre A. Muy bien, ya tenemos definidas nuestras funciones para alfa, ahora las vamos a definir para beta y van a ver que vamos a encontrar algo bastante interesante. Yo lo voy a escribir pero en diferente orden. Miren, voy a escribir el coseno de beta. El coseno de beta, según esta gráfica, coseno va a ser cateto adyacente a sobre hipotenusa, C. ¿No ve? Entonces va a ser A sobre C. Luego vamos a poner el seno. Seno de beta va a ser cateto opuesto B sobre hipotenusa, que es C. B sobre C. B sobre C. Ahora vamos a poner la cotangente de beta. Estamos sacando ahora para beta. Cotangente de beta es el inverso de esto. O sea,
Sí, no, lo vamos a hacer de aquí, de B, ¿no ve? Entonces la cotangente es el inverso de la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces ahora va a ser, ay, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, A sobre B. Entonces va a ser A sobre B. Aquí vamos a escribir la secante. La secante para beta, la secante es el inverso del coseno. El coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la secante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, C sobre B. Mm, la secante, no, perdón, es el inverso del coseno. El coseno es cateto adyacente, perdón, una pequeña confusión. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. C sobre A es. Mil disculpas por eso, C sobre A. Y ya estamos terminando. Aquí vamos a poner la cosecante de beta. Y yo creo que ya están encontrando ustedes el factor. La cosecante. ¿Cómo yo me acuerdo de la cosecante? Pues la cosecante es el inverso del seno y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, C sobre B. Ahí está. Y por último, la tangente para beta, la tangente es simplemente para beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre A. Muy bien, ya lo tenemos todo. Y ustedes ya se han dado cuenta de este pequeño factor que estamos viendo acá. Miren, el seno de alfa es igual al coseno de beta, o sea, ambos son A sobre C. De la misma forma, el coseno de alfa es igual al seno de beta, ambos son B sobre C. Y así con todo, la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta, ambos son A sobre B. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a encontrar una relación muy interesante. Primeramente, alfa y beta son dos ángulos complementarios. Aquí está. Son ángulos complementarios, suman 90 grados. Primera relación importante eso. Estos dos son ángulos complementarios. Cuando yo tengo dos ángulos complementarios, entonces las cofunciones, estas dos son cofunciones, seno y coseno se llama cofunciones. ¿Por qué? Miren, yo los recuerdo así. Tenemos seno y si nosotros ahí le aumentamos el se vuelve coseno. Entonces, estas dos, tanto seno como coseno, son cofunciones. De la misma forma, también vamos a ver, por ejemplo, en la tangente. Aquí tenemos la tangente. Tangente. ¿Y cuál es la cofunción de la tangente? Pues solamente lo aumentamos el co y tenemos la cotangente. Y lo mismo con la secante. Entonces aquí tenemos la secante. ¿Cuál es la cofunción de la secante? Pues le aumentamos simplemente el co y tenemos la cosecante. Entonces, seno y coseno es lo que se llama, lo que se dice que son cofunciones. Seno y coseno son cofunciones. Las cofunciones de dos ángulos complementarios valen lo mismo. Ahí está. Ese es el teorema. Las cofunciones de ángulos complementarios son iguales. Y bueno, esto es bastante fácil de acordarse y va a ser mucho más fácil cuando veamos unos cuantos ejemplos. Aquí está. Por ejemplo, seno y coseno son cofunciones, ¿verdad? Y 30 y 90 son ángulos complementarios porque entre los dos suman 90, 30 y 60, perdón, porque suman 90. ¿Qué quiere decir? Que entonces el seno de 30 es igual al coseno de 60. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto esto acá y lo hemos demostrado con un triángulo cualquiera. De la misma forma acá, como ustedes pueden ver, tangente y cotangente son cofunciones. 40 y 50 son complementarios. Por lo tanto, las cofunciones de dos ángulos complementarios son iguales. Y vamos a utilizar bastante esto. 80 y 10, ángulos complementarios, secante y cosecante. Y bueno, ahí está. Muy bien, vamos a continuar. Antes de continuar, vamos a aclarar esto. Cuando nosotros decimos, nombramos una función trigonométrica medida en grados, siempre especificamos ese redondito que dice grados. Cuando no especificamos nada, significa que está medido en radianes. Esto es muy importante porque muchas veces vemos esas medidas y nosotros decimos pi sextos grados. No, siempre que no pone nada aquí, significa que está en radianes. Bueno, entonces con eso aquí está esta pequeña tablita que es bastante obvia. Vamos a aclararla. Miren, aquí nos está diciendo lo siguiente. Esto está bien fácil.
Imagínense tita más su complemento. Complemento significa aquel ángulo complementario con tita. Entre los dos tienen que sumar 90 grados, ¿verdad? Ahora, si yo despejo el ángulo complementario de tita, el complemento, así se le llama, va a ser 90 menos tita. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto de acá está bien fácil, que el seno de tita es igual al coseno de su complementario, y su complementario no es otra cosa, el complementario de un ángulo no es otra cosa que 90 menos el ángulo original, ¿verdad? Si aquí esto es 40, su complemento va a ser 90 menos 40, 50. ¿Verdad? Entonces está bastante fácil. Lo mismo si es que lo midiéramos en radianes. Sabemos que en radianes 90 grados son pi medios. Entonces, igual, seno de tita va a ser igual al coseno, a la cofunción de esto, que va a ser el ángulo complementario, que no es otra cosa que 90 menos tita. 90 menos tita. Muy bien, entonces esa gráfica, bueno, esta tablita tal vez está un poco de más, solamente ahí para aclarar un poco. Y vamos a hacer rápidamente un par de ejemplos muy fáciles y se va a dar cuenta que está bastante sencillo. Usa el teorema de ángulos complementarios. Bueno, seno de 62. Yo sé que el seno de un ángulo es igual al coseno de su ángulo complementario, es decir, 90 grados menos 62 grados. Y eso es lo mismo que decir coseno de 28 grados, si no me equivoco. Ya está. Esto es lo mismo que esto. Eso es lo que me está diciendo. Tangente de pi medios. Bueno, eso es lo mismo que su cofunción, pero del ángulo complementario. El ángulo complementario va a ser pi medios menos pi doceavos, perdón, no era pi medios, pi doceavos. Y si yo trabajo un poquito acá, entonces voy a tener pi medios menos pi doceavos. Nosotros podríamos hacer aquí este pequeño cálculo. Pi medios lo multiplico por 6, lo amplifico por 6 y me va a dar 6 pi doceavos menos pi doceavos. Entonces eso me va a dar 5 pi doceavos. Ahí está. Entonces eso es su complemento. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Y así, lo mismo que coseno de pi cuartos, nosotros podríamos escribir su cofunción, que sería seno del complemento. El complemento es pi medios, es cuando hablamos en radianes, ¿verdad? Menos pi cuartos, y esto es lo mismo que decir seno de pi cuartos. Ahí está. Bastante fácil, ¿verdad? Cosecante, la cofunción de la cosecante es la secante. Le quitamos el co. Entre las cofunciones la única diferencia es el co. También está en radianes, entonces va a ser pi medios menos pi sextos, y todo eso me va a dar, entonces pi medios menos pi sextos, esto amplificamos por 3, 3 menos 1, 2, y si no me equivoco me va a dar 2 pi sextos, que simplificado, siempre hay que simplificar lo más que podamos, va a ser pi tercios. Muy bien, si no me equivoco es eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cosecante de pi sextos vale lo mismo que la secante. ¿De dónde salió ese seno? Esto es secante de pi tercios. Bueno, entonces así es como se usa este teorema de los ángulos complementarios. Ahora, ¿cómo usamos eso a la hora de resolver ejercicios donde tengamos que hallar ciertos valores? Pues es más fácil todavía. Aquí tenemos secante de 28 grados menos cosecante de 62, y seguramente ya están viendo cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, yo en lugar de la cosecante voy a escribir su cofunción, sería secante del ángulo complementario. 90 menos 62 me va a dar exactamente 28 grados, y la resta de esos dos me da 0. Ahí está, utilizando el teorema es bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer el inciso B igual, está bastante sencillo. Y tenemos seno de 35 grados sobre coseno de 55 grados. Y pues esto igual está fácil. Yo puedo escribir, cualquiera de los dos puedo cambiar. Yo voy a cambiar el coseno por su cofunción, que sería el seno. Le quito el co nada más del complementario de 55, que sería 35. Y eso me da como resultado 1. Y ahí está. Como pueden ver, ese es el teorema de ángulos complementarios, bastante fácil, bastante sencillo y bastante útil. Aquí hay unos cuantos ejemplos para que ustedes los hagan, practíquenlos por favor, ahí lo dejo, sáquenle un screen
Y aparte de eso ya terminamos esta sección, entonces como ya es costumbre, les dejo aquí varios ejercicios, sáquenle un screen, varios ejercicios de toda esta sección que serían funciones trigonométricas, son bastante interesantes, denles una mirada, no solo mírenlos, háganlos, no hay otro secreto, siempre lo voy a decir, es la única forma de aprender matemáticas, ahí está, practiquen por favor, ahí lo dejo, de todas formas también voy a dejar el PDF de donde sacamos todos estos ejercicios, muy bien, ahí está, sáquenle un screen, y bueno, eso sería entonces. Esto es entonces ángulos complementarios, funciones trigonométricas. Y hemos visto la primera sección. Estamos terminando con el teorema de ángulos complementarios. Espero que se haya entendido, que les haya gustado. Apoyen al canal, denle un like y bueno, nos vemos en el siguiente video.